Señoras y señores, estamos en un programa más de Artículo 26. Hoy es martes 25 de junio del año 2019. En este momento son las 20 horas y 4 minutos. Tenemos una sensación térmica bastante fresca en Asunción, 8 grados, inusual para nuestra ciudad. Esta noche estamos en compañía acá del doctor Luis Galarreta, congresista peruano. Doctor, buenas noches, estás de visita por nuestro país. Buenas noches, Hugo, un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos los paraguayos y a todos a quien llega a tu programa. ¿A qué se debe la visita, doctor? Bueno, a ver, digamos, hoy día como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores quería hacer una visita no solamente al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Paraguay, sino en general estrechar lazos de amistad, buscar canales de comunicación entre ambos parlamentos. Yo he sido presidente del Congreso peruano y, digamos, dejaré de ser presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores dentro de un mes seguro, como corresponde, pero creo que es importante poder estrechar lazos y coordinación con parlamentos, países y también partidos de alguna manera afines en la propia región sudamericana. Y vamos a conversar seguro de problemática que hemos tenido en la región, que creo que es importante que no hay que esperar que vuelva a suceder, sino creo que es importante tocar esos temas, conversar esos temas, intercambiar opiniones y ver cómo podemos fortalecernos mutuamente, ¿no? En el caso particular de Perú, y para tratar de tocar primero el tema peruano y después vamos viendo el tema latinoamericano, digamos. En el caso de Perú, digamos, ¿hoy cómo están divididas las fuerzas políticas? Sí, bueno, hoy día el Perú primero tiene un parlamento solamente una Que sola es la cámara. siguiente pregunta que te iba a preguntar. ¿Cuál es la experiencia al respecto, verdad? Hay una sola cámara, hay todavía voces que plantean la necesidad de regresar a la bicameralidad. Se hizo unicameral en el gobierno del presidente Fujimori. Yo pertenezco al Partido Fuerza Popular, que hemos heredado un gobierno exitoso, con sus defectos y obviamente con cosas que hay que corregir, como cualquier gobierno, pero en un balance muy positivo de lo que se hizo en los 90, que fue la gran transformación del Perú, y un partido liderado hoy día por la presidenta del partido, Keiko Fujimori, que injustamente atraviesa una prisión, que lo vamos a conversar si quieres en un momento, y lo digo justamente porque además es comprobado. Ella no ha sido gobierno, ella no ha sido alcaldesa, ella no ha dado obras, no ha dado peajes, no ha dado interoceánica, como todos los presidentes que tenemos lamentablemente del Perú, pero hay una situación ahí extraña por la cual ella está presa. Y hoy día existe, digamos, casi 10 grupos parlamentarios. Nosotros somos la primera minoría, entramos con una mayoría, pero en el camino algunos se han ido, digamos, retirando de nuestra bancada. Algo que es muy común a veces en nuestros parlamentos, lo que se llama un poco el tema de entrar con un grupo parlamentario e irse a otro grupo parlamentario, ¿no? Entonces, es todo un debate si debería esa persona perder o no el escaño. Y tenemos una situación difícil. Hoy día tenemos el presidente Martín Vizcarra, era el primer vicepresidente de la plancha que postula el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, tal vez el televidente, para informarle, en la última elección quien se hace con la victoria, muy discutida para mí en el Perú, no porque fueron casi 30.000 votos, sino porque se impidió votar a los policías. En las zonas muy lejanas del Perú las ánforas no llegaban a tiempo, varias complicaciones que hubo, pero en fin, el presidente Kuczynski se hace con la victoria. A él le llega el fenómeno o el huracán Lavallato, ¿no? Entonces el huracán Lavallato llega hasta Perú, no solamente con los expresidentes, sino también con en ese momento el actual presidente Kuczynski, que siendo ministro del expresidente Toledo, que hoy ya está prófugo lamentablemente y para vergüenza de los peruanos en Estados Unidos, él había recibido, digamos, ingresos en su empresa. Entonces, finalmente el presidente Kuczynski decide renunciar y asume el actual presidente, el señor Vizcarra. Y entonces tienes un presidente que tiene una bancada casi de 11 parlamentarios, porque de los 17 salieron 6 ya a otras bancadas. Esto gracias a un fallo, creo que no muy adecuado del Tribunal Constitucional en que se podía cambiar a cada rato de bancadas. Y entonces, obviamente hay una situación en la que muy rara vez has tenido una mayoría de oposición en el Parlamento. Normalmente el Ejecutivo siempre construye una mayoría en el Parlamento sin tener una mayoría propiamente, sino que construye con alianzas. Hoy día el gobierno no lo tenía. Sin embargo, el gobierno del presidente Vizcarra
desde que entró casi a finales de marzo del año 2018, recibió todo el apoyo del Congreso. Se le dio presupuesto, se le dio facultades para que pueda legislar, se delegó facultades en materia de tributo, en materia de seguridad, en varios temas. Pero ya más o menos a partir de julio del 2018, que en julio del 28 nosotros tenemos nuestra fiesta de la Nación y vienen siempre los mensajes presidenciales, el presidente Vizcarra planteó, por ejemplo, entre otras cosas, la no reelección de parlamentarios y empezó con un enfrentamiento al Parlamento que obviamente le da réditos porque los congresos, lamentablemente, por una falta de información, porque se cree que el Congreso debe solucionarle los problemas de los ciudadanos del día a día, cuando la mayoría de los problemas, el 95% está en manos del gobierno, no del Parlamento. El Parlamento nace del Parlamento moderno de Inglaterra para hacer equilibrios al monarca, no es el que pone el agua, no es el que pone la pista, no es el que hace el colegio, ni el que hace la posta, ni el hospital. Entonces, se enfrentó al Congreso, se eliminó la no reelección, o la reelección, perdón, de parlamentarios. No lo digo por mí, yo tengo 3 periodos, sino porque la tasa de reelección es muy baja. Y entonces ahí se generó digamos, una fricción que hasta ahora subsiste lamentablemente, pero que felizmente no ha afectado todavía, y espero que no lo afecte, los lineamientos del crecimiento económico que destacó al Perú en los años anteriores, que sí se ha visto de todas maneras un poco frenado, ¿no? Doctor, si yo tengo que poner eso en perspectiva de lo que más conocemos nosotros los de la calle, o sea, tipo izquierda, centro, derecha, o sea, ¿cómo estaría hoy el panorama político de Perú en ese sentido? Mira, esa es una pregunta muy interesante porque los 2 candidatos que pasaron a la segunda vuelta, no tanto quien quedó tercera, que era una candidata de izquierda, sino los 2 que pasaron a la segunda vuelta y quienes quedaron de cuarto y quinto incluso, eran candidatos que eran ninguno era izquierda, por decirlo de alguna manera, no sé si centro-derecha, como guste, pero por ejemplo, ni el candidato Kuczynski ni la candidata Keiko Fujimori, que hoy día está injustamente presa en el Perú, por ejemplo, hablaba de la agenda LGTB o la agenda progresista o progénero, que hay derecho, pero que no la plantearon en ese momento así. Ninguno de los candidatos que llegaron a la segunda vuelta eran más bien candidatos que eran pro vida o que hablaban de economía libre, no intervención del Estado. Entonces, es un esquema muy interesante, pero que hoy día vemos más bien a un gobierno que ha asumido digamos, las banderas de la izquierda peruana, de un gran sector de la izquierda peruana, porque creo que, digamos, esto lo voy a decir como político, la izquierda sabe, por lo menos en el Perú y no sé si en otros países, probablemente en Latinoamérica, bueno, no sé cuál ha sido la experiencia paraguaya, pero cuando no sabes ganar por los votos, sabes ganar muy bien por influenciarte a través de determinados, digamos, sectores de la sociedad que no son necesariamente los que son elegidos democráticamente. Entonces, por ejemplo, uno ve desde que empezó el gobierno de Kuczynski, siendo un gran empresario, a ministros de Cultura o a ministros de Educación que tienen una agenda muy distinta a lo que cualquier elector del señor Kuczynski o de nuestro grupo hubiera hecho. Me refiero, por ejemplo, a temas como implementar la ideología de género en las escuelas que ha planteado el señor Vizcarra en su último mensaje a la Nación, o el tema, por ejemplo, de nuestras Fuerzas Armadas que han tenido, digamos, han sido un gran referente enfrentando al terrorismo, aceptando a veces de la Corte Interamericana imposiciones que no corresponden. Hoy día nosotros le hemos pagado indemnizaciones a terroristas y tenemos exmilitares que no le puede poner el Estado una nueva silla de ruedas o una nueva pierna ortopédica. Entonces hay esta situación en la que yo diría, no sé si el Parlamento en su mayoría es tanto de izquierda, de centro, derecha. Lo que sí puedo decir es que inteligentemente la izquierda desde que trató de recuperar, digamos, el poder en el Perú, ha ido entrando, no en tema electoral, porque elecciones nunca ha ganado, pero sí tiene mucha gente de diferentes instituciones públicas, ¿no? Y eso es lo que yo diría. Hoy día tenemos un país con una agenda más de, digamos, una visión progre, lo que le llamamos allá, de izquierda,
frente a lo que tú tienes en el Parlamento. En el Parlamento tienes, la verdad, diferentes grupos, muy pocos constituidos. Está el Partido Aprista, que es un partido histórico en el Perú, son 5 nada más. Está la Acción Popular, que es otro partido histórico. Bueno, está el Fujimorismo, que también hay una autocrítica donde nuestra lideresa fue un fenómeno electoral muy importante, que pasó de 13 a 36 y después a 73 en el último periodo. Y entonces de los 73, que ya se han ido como 14 o 16, digamos, no todos han entrado muy claros en cuál es la línea, tal vez de política del grupo de Fuerza Popular, sino tal vez más por la simpatía o por la cercanía que había con la lideresa y terminaron postulando. Entonces, no hay tanto una definición a nivel parlamento, sí más bien yo creo que a nivel del gobierno hay una posición tomada por cuál es digamos, la línea matriz que de alguna manera nos gobierna, ¿no? Doctor, ¿cuál sería, o sea, cuál es la experiencia de Perú, digamos, en el sentido del Congreso, de unicameral y no bicameral? O sea, porque pasaron por las dos experiencias, Sí. ¿verdad? O sea, ¿cuál es tu Bueno, aprendizaje, sí, yo cuando el presidente Fujimori hizo la reforma de la Constitución, yo todavía estaba en la universidad. Y he sido crítico del presidente Fujimori en algunos temas, sobre todo el gobierno más que el presidente, relacionados a temas un poco, la reelección, por ejemplo, un tema que a mí no me parecía cuando digamos, era universitario. El modelo de la unicameralidad y la bicameralidad, cuando era más joven es verdad que yo decía, me parece que es mejor, es menos número, debe ser más eficiente. Y claro, digamos, uno va creciendo políticamente en el tiempo, ¿no es cierto? Estamos hablando de un estudiante de universidad de 21 años, 22, a un político que ahora te dice que definitivamente la bicameralidad le da mucho peso, mucho mayor peso a un parlamento y una mayor tranquilidad para evaluar, digamos, los proyectos de ley. Con la unicameralidad se ha planteado en el Congreso una especie de doble votación. Es decir, se aprueba una ley, pero tiene que haber una segunda votación, una especie de, como no hay Senado, para que se evalúe, se piense y se vuelva a votar. Bueno, yo mismo tengo que hacer la autocrítica, yo soy presidente del Congreso y muchos... O sea, aprobás y después tenés que confirmar la aprobación. Y después tienes que confirmar, ¿no? Pero yo he sido presidente del Congreso y aceptaba cuando un presidente de comisión se levantaba en el pleno y te decía, pido la exoneración de la segunda votación. Y entonces ya no esperabas, sino en el acto le exonerabas y votabas. Y se ha hecho una mala costumbre y todos, en general, porque es una buena norma o porque tienes la tribuna llena en el Parlamento y entonces corres, y se ha ido desnaturalizando. Yo sí creo que el Senado tiene una visión más nacional y la Cámara de Diputados es una visión mucho más regional. Entonces, hoy día tú tienes que los parlamentarios, yo soy de Lima, los congresistas de Lima, estamos más en los temas probablemente macro, pero solamente por costumbre, y muchos ciudadanos de Lima con justa razón dice, ¿por qué el congresista de la región tal sí pelea por la ganadería de su región, por el puente de su región, y los de Lima lo veo en los programas políticos hablando de que se está quebrando el orden constitucional, que el presidente Vizcarra, lo que estamos conversando, ¿no? Lo vemos un poco autoritario, que hay mucho populismo enfrentado. Y es verdad, uno se mete mucho al tema del debate nacional, que es lo que corresponde también a un Senado. Perdóname que acá hago un paréntesis, una de las cosas que he venido a hacer es como si fuese un senador, hablar con parlamentarios de Paraguay, como lo he hecho con Brasil, para decir simplemente también que hay que estar alerta de lo que pasa en el Perú, porque a nosotros, a un sector de la población, nos preocupa esta posición populista y autoritaria que está tomando el presidente Vizcarra. Entonces, esas son decisiones de un parlamentario que debería ser probablemente una Cámara más nacional. Probablemente un congresista de una región de mi país estaría aquí viendo cuáles son las formas de poder canalizar intercambios entre su región y otra región. Y es verdad. Entonces, ahí creo que uno se da cuenta, uno mismo lo vive y dice... claro, uno confunde las cámaras porque al ser una sola cámara, no solamente no hay una doble votación, no hay una visión calmada, sino hay una sola cámara que es muy política y que hay a veces mucha fricción y no hay una cámara mucho más, digamos, reflexiva y que pueda ver los temas nacionales, ¿no? Los temas de internacionales incluso, ¿no? ¿De qué cantidad son hoy y qué cantidad eran? Nosotros hoy día somos 130 en una sola cámara, antes eran 180 diputados y 60 senadores, ¿no? Casi 240 parlamentarios. Claro, usted le pregunta a un ciudadano, me imagino que en Perú, en Paraguay, si pueden bajar a 15 parlamentarios, van a decir que sí, y si no hay que pagar impuestos, te van a decir que sí. Entonces, esas preguntas son lo más absurdo, pero hay gobiernos que contratan con fondos del Estado, con los impuestos de los peruanos o de cualquier ciudadano,
encuestas para que le pregunte al ciudadano, ¿quieres que cierre el Congreso? Pues esa es una pregunta que está corriendo mucho en el Perú, pagado obviamente por el gobierno, instituciones cercanas al régimen, si estaría de acuerdo que se cierre el Parlamento, ¿no? Y obviamente la respuesta va a ser sí. Yo contaba fuera de cámaras una anécdota que se decía que se habían comprado televisores para el Mundial, lo cual era absolutamente irresponsable decir eso, pero así lo vendieron, ¿no? Porque, como te decía, quien sabe de administración pública, el presupuesto en la administración pública se hace un año anterior, y un año anterior, por lo menos en el Perú, ustedes por lo menos tienen mejor historia mundialera, pero en el Perú nadie iba a pensar que después de 30 años iba a regresar al Mundial, pero así lo vendieron y entonces lesionan la imagen. Y después de lesionar la imagen, le preguntan, ¿y usted está de acuerdo con el Congreso? ¿Quién te va a decir sí si están comprando supuestamente televisores para el Mundial? Entonces, esa forma, de alguna manera, de menoscabar también una institución es muy riesgosa para la democracia y sirve a aquellos presidentes que lamentablemente les gusta el número en las encuestas de aceptación, de popularidad, y pegarle al Congreso es un deporte fabuloso en los estrategas políticos de hace muchos años. O sea, cualquier estratega político a un presidente le va a decir, mira, baja el sueldo, quítale la inmunidad, quítale la reelección. Entonces, eso hemos ido, digamos, avanzando en algún momento, por ejemplo, en el caso peruano, ¿no? Que es una de las cosas que he conversado hoy día, ¿no? Nosotros escuchamos mucho en el tema de Perú por la cuestión del modelo económico peruano, el despegue. O sea, ¿cómo realmente se fue dando eso? Bueno, bueno, lo dicen muchas personas, no solamente alguien que hoy día está en Fuerza Popular, en el fujimorismo. El Perú era un país inviable. Además, yo soy parte de la generación de los 80, una generación que la hiperinflación llegó a más de 2000%, superado ahorita por el dictador del norte de Venezuela, pero la inflación más grande en el Perú. El terrorismo había casi cercado la capital, había avanzado en muchas regiones del Perú. Los jóvenes de mi época, cuando tenías 14, 15 y 6 años, digamos, estudiábamos a vela porque había apagones permanentemente, no podíamos salir porque los coches bombas reventaban por cualquier lado, ya sea un banco, ya sea una entidad pública. Entonces el gobierno del presidente Fujimori obviamente tomó decisiones muy importantes, él y al lado de él un equipo importante. Estuvo un ministro como Hurtado Miller, que fue el famoso ministro que dijo Dios no bendiga, Dios nos ampare. ¿Por qué? Porque mandó un mensaje le llamaron un gran shock, ¿no? Es decir, donde hubo un ajuste y obviamente se devaluó la moneda, se cambió la moneda, pero se hicieron, creo que en ese momento se construyeron las raíces macroeconómicas fundamentales. Se tomó una política muy ortodoxa, una disciplina fiscal muy fuerte, se le dio una autonomía al Banco Central de Reserva. Hoy día el presidente del Banco Central de Reserva es uno de los presidentes más connotados del mundo, el presidente peruano, Julio Velarde, que ha estado con el gobierno de Humala, presidente que muchos lo tildaban de chavista en un momento, porque además recibió plata de Chávez, hoy día es parte de la denuncia que tiene el señor Humala, pero obviamente la presión del Perú, que había salido del subdesarrollo, o por lo menos que había salido de esta crisis económica, planteó que ponga al señor Velarde. Y además el mercado es muy sabio, ¿no? Entonces, cuando gana Humala, uno ve cómo estaba el mercado, no solo el bursátil, en general el mercado internacional o cualquier opciones que uno podía evaluar relacionadas a commodities peruanos, y cuando ponen a Julio Velarde, presidente del Banco Central, uno ve cómo calma mucho la situación, el mismo dólar o el tipo de cambio me refiero, y es el mismo presidente que sigue hoy día. No tanto por convicción, sino creo que ya lo ponen porque saben que esto es un tema que camina bien. Entonces, hay esta separación, felizmente, de una autonomía de un banco central que mantiene una disciplina fiscal. Hay digamos, se ha aprendido mucho de los errores macroeconómicos que tuvimos en los gobiernos anteriores, incluso el propio presidente García, que él mismo, que en paz descanse, él mismo lo dijo, su primer gobierno fue un desastre económico y se reivindicó obviamente en su segundo gobierno en materia económica, pero esos cimientos han sido importantes para que más bien los retractores del presidente Fujimori, desgraciadamente ahora uno de ellos prófugo, Toledo me refiero, el otro a punto de entrar a la cárcel, me refiero a Humala, y bueno, y el señor PPK, que renunció también por temas de corrupción con Odebrecht, y quien lo ha reemplazado es el señor Vizcarra, que era parte de su plancha, puedan haber, digamos, sido parte de los que finalmente fueron presidentes cuando se dieron los frutos, porque esto es pues a mediano y largo plazo. Estamos hablando de porcentaje de crecimiento fabulosos. 8 puntos de PBI, casi 6 años, hasta el 2012 más o menos, que entró el gobierno de Humala,
y nosotros le decimos allá, ya puso piloto automático y no hubo mucho, ¿no? O sea, se empezó casi al final del gobierno de Toledo, del gobierno del presidente Toledo, a sentir, digamos, el tema de las reformas económicas. Es que se liberó mucho la economía, se abrió mucho el tema de la importación, se acabaron muchos tabúes. Nosotros teníamos tabúes de que, por ejemplo, hay empresas estratégicas que no se deben liberalizar, ¿no? Y claro, lo irónico era que finalmente la gente que vive en los cerros, que es la gente más pobre, termina subsidiando, en el caso de la luz, de los que tenían más luz, porque al final la única forma donde llegaba luz eran las zonas urbanas, en fin, todo un debate social y político que se dio en los 90, pero que fue importante. Y claro, la izquierda pues ha cuestionado mucho esta situación, porque igual la empresa privada tiene sus defectos y los servicios pueden ser malos. Pero antes conseguir un teléfono en el Perú, por ejemplo, en los 80, antes del presidente Fujimori, te podía costar miles de soles y un año y medio, ¿no? Entonces, claro, con la liberalización de todo, digamos, de varios sectores de la economía, hoy día el Perú tiene conexión telefónica desde Tumbes, Tacna, en la selva. Falta mucho, pero me refiero a lo que era antes, ha sido un gran avance, ¿no? Y de ahí han venido felizmente los tratados de libre comercio, que también se avanzó mucho en la época del presidente García, pero venía todo fundamentado. ¿Con quiénes tienen ¿no? hoy ustedes? Bueno, tenemos casi con 13 países. Una decisión dura por nuestras raíces latinoamericanas, sobre todo andinas, fue que estábamos muy amarrados en el buen sentido, pues con todo cariño obviamente con Bolivia y Ecuador, en la comunidad andina, ¿no? De Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia. Queríamos firmar tratado de libre comercio, pero que no había eso. Digamos, los otros países no querían acompañar. Entonces, Perú y Colombia en un momento estaba el presidente Uribe también, que hizo una reforma importante en Colombia, bueno, desde mi punto de vista. Y nosotros finalmente lo que hicimos fue hacer tratados bilaterales. Y empezó Perú y empezó después Colombia. Bueno, hoy día tenemos un grupo que es la Alianza del Pacífico. Ojalá que la comunidad andina se vuelva a recuperar, porque en un momento teníamos pues visiones distintas, ¿no? Creo que ahora es diferente, en Ecuador hay un gobierno distinto, pero teníamos visiones distintas, pero el Perú tuvo que caminar por cuerda separada y le sirvieron mucho los tratados bilaterales, ¿no? Incluso con el propio Asia-Pacífico, ¿no? Nosotros creemos además que Perú tiene una ubicación, y lo digo con mucha humildad, geográfica importante en Sudamérica hacia el Pacífico para quienes quieren venir del Atlántico, ¿no? Entonces, ahí hay muchas cosas por explotar positivamente, pero nada de eso sería posible si es que no tuviéramos una estabilidad jurídica que, por ejemplo, el gobierno de Fujimori hicieron contratos ley. Entonces daban marcos constitucionales para que más allá de cualquier gobierno no venga y después una inversión quien invierte a gran escala pues no espera recuperarlo en 3, 5 años, ¿no? La inversión mira 20, 30 años. Y ahí se empezó a construir también este tipo de modelos de, digamos, estabilidad jurídica, que se ha distorsionado después con cosas como lo que ha pasado con Lavallato, que ese es otro tema, o con Odebrecht, ¿no? Claro, el tema de la seguridad jurídica es un tema que se reclama de todos los organismos, inclusive en el caso paraguayo es uno de los puntos por los cuales nos podemos llegar al grado de inversión, que es un tema que ustedes ya lo tienen hace años, digamos. Sí, a veces estamos entre BBP, a veces estamos en menos BBP, pero ahí vamos, pero estamos, en grado de pero lo mantenemos todavía, claro. felizmente. Entonces, el tema de la seguridad jurídica es un tema importante, digamos, y mucho tiene que ver con el tema corrupción. Siempre va a existir en todos lados, Estados Unidos, Europa. Acá el tema es la impunidad, la lucha contra la impunidad, o sea, que no haya impunidad. O sea, empezando políticamente, pensando filosóficamente desde ese punto de vista, ahí es donde se le da una seguridad jurídica primero al país y después vienen las inversiones en función de eso. O sea, si las reglas son claras, si las reglas no se modifican, si las reglas están, digamos, sobre la mesa, las cartas sobre la mesa, entonces eso ayuda a las inversiones. Después ciertamente hay que hacer todo el trabajo que ustedes estuvieron haciendo de lobby, diplomacia, productos, trabajo, etcétera, porque realmente hoy el modelo peruano es un modelo exitoso dentro del plano económico, eso es categórico, sí, en Latinoamérica. Sí. Sí, sin embargo, y coincido con usted, Hugo, en que el tema de seguridad jurídica es fundamental. Incluso en el Perú, fuera el tema de la impunidad y antes de entrar a la impunidad, se debatió mucho para ver juzgados especiales en materia, por ejemplo, tributaria,
¿no? Porque a veces los temas tributarios se demoraban demasiado a nivel de plazos administrativos, de ahí pasaban al Poder Judicial y no había mucha especialización. Entonces se ha ido creando y cada vez se ha ido mejorando. Y en el tema de impunidad, bueno, nosotros ahora venimos con toda una ola muy fuerte de, digamos, de investigaciones y sanciones, que en algunos casos hay acierto, pero en otros casos son abiertamente, digamos, contraproducentes. Pero va más del lado, por ejemplo, lo que ha pasado en el caso de Lavallato, ¿no? Yo decía hace un poco también fuera de cámara, te comentaba, finalmente quienes han sido gobierno y quienes han tenido que ver con el tema de la corrupción, no hay ni uno preso, ¿no? Salvo la exalcaldesa Susana Villarán, la primera alcaldesa de izquierda después de un alcalde en los 80, yo estaba muy niño, Barrantes, un alcalde conocido, más muy querido por todos, de derecha, izquierda, todos los querían a él. La primera alcaldesa de izquierda moderna, la señora Susana Villarán, ella, por ejemplo, amplió 10 años los peajes que pagan todos los ciudadanos a una empresa de estas brasileras, la empresa OAS, pero hoy día nos enteramos que había recibido 4 millones para su campaña de la reelección de la empresa. Entonces, cada sol que pagan los peruanos al pasar por el peaje es porque ella había recibido plata de la campaña, no porque habían evaluado técnicamente que requería un plazo adicional. La señora Susana Villarán está recién presa hace un mes y medio. Y hace años que venimos reclamando, yo he sido concejal de Lima del 2003 al 2006 antes de ser parlamentario, la señora ha sido alcaldesa obviamente en el 2010 al 2014, pero ahí fue el problema. Pero todos los que sabíamos cómo funciona la municipalidad reclamábamos y decíamos que aquí hay demasiadas cosas extrañas, porque manejó una campaña millonaria y nunca dijo de dónde venía. Y claro, algunos medios la defendían y hoy día ella está presa cuando hace más de un año y medio había pruebas contundentes. Sin embargo, un mes y medio está presa ella. Sin embargo, hace 8 meses casi está presa la lideresa de la oposición, Keiko Fujimori, la hija del presidente Fujimori, y ella no ha sido alcaldesa, no ha sido gobierno, no ha dado obras, no ha dado peajes. Entonces la pregunta que se hace, claro, en el Perú desgraciadamente está el tema mediático viendo si el congresista tal hizo tal cosa y entonces ahí está toda la prensa golpeando ahí, con justa razón probablemente, pero nos distraemos de otros temas. Cuando uno dice, entonces, ¿por qué está presa si la señora Fujimori no ha sido presidenta ni alcaldesa, no ha dado obras a Odebrecht? Ah, porque recibió plata en la campaña, cosa que no está aprobado y cosa que han dicho los dirigentes de la empresa Odebrecht que a ella nunca la han visto. Pero hay otro tema adicional que en el Perú, me imagino que acá tampoco, no estoy muy seguro, pero en el Perú recibir plata en la campaña no está penado. Es lo más libre que había. Recién hace 2 años el Congreso en el que yo participo, con mi voto en contra, ha negado esa posibilidad de que exista financiamiento privado, porque a mí me parece un error. Pero recién. Y entonces, si no es delito, ¿por qué está presa? Eso se va a caer, obviamente, en algún momento en la Corte Suprema. Pero entonces, Pero para entender, o sea, el financiamiento solamente con financiamiento público. hoy día se ha aprobado, recién hace 2 años, que el financiamiento es público. Es decir, O sea, lo que reciben, acá sería el Tribunal Superior de Justicia Electoral, claro. que es el que paga por la cantidad de votantes, etcétera, por el No. Ahí hay financiamiento público a los partidos por el número de electores. Nuestros partidos reciben un financiamiento que es para capacitación básicamente. Pero en campañas, antes uno recibía financiamiento privado. Claro. Hoy día está prohibido eso en el Perú. Salvo personas naturales con montos muy bajos. Y es un problema porque más bien es los impuestos de los peruanos, va a ser que el Estado financie las campañas para darle espacios publicitarios a cada partido que quiera postular. Y al final va a salir igual de los impuestos de los peruanos. Pero eso se aprobó recién ahora, es decir, ya no va a haber financiamiento privado como O sea, antes. se le dio financiamiento público, pero solamente público. Solamente ya público. no pueden recibir financiamiento del sector privado. Ya no, está prohibido y de personas individuales determinados montos, ¿no? Que son montos para personas naturales, no para empresas. Lo cual, repito, es un error porque la idea es más bien ser más transparente y saber quién te quiere apoyar porque cree en tu posición que quieres estatizar o porque tú crees, más bien no crees en la estatización, porque eres más de derecha. O sea, a mí me parece que eso es lo natural y más transparente de un juego político. Pero recién se aprobó eso. Y entonces si no fue presidenta, no fue alcaldesa, no está penado el financiamiento de partido, ¿por qué está presa la señora Fujimori? Ah, bueno, porque han dicho que como
no aparece la empresa que dio, sino más bien aparecen 3 o 4 personas como los que habían aportado. A ella le llaman como que tú escondes la fuente y pones otras personas que son las que aparecen como si hubieran dado y han dicho, la verdad yo no di, yo firmé y di. Esa es la tesis, ¿no es cierto? Entonces le han dicho, esto es lavado de activos, que tampoco es lavado de activos, porque cualquier penalista en Perú o en Paraguay se va a entender que lavado de activos es cuando alguien que tiene una plata ilegal te la da a ti para que tú después veas cómo se la regresas de manera legal. Entonces, que una empresa aporte una campaña, ese partido no le está dando la plata a la empresa, simplemente está usándola en la campaña. Toda esa discusión que es legal, hoy día permitió que la lideresa de la oposición esté presa, además con esos dichos que no han sido corroborados. Entonces, cuando hablamos de la impunidad, y yo coincido, es importantísimo que la población y las empresas, si quieren invertir en un país, vean que cualquier funcionario que le quiere pedir una coima o que quiere abusar de su posición va a ir preso si comete un delito, o sea, no puede haber impunidad. Y ahí estamos trabajando. Hay una arista muy complicada hoy día para nosotros en el Perú, por lo menos para un sector de nosotros, de la población, que se ha judicializado o politizado la justicia o se ha judicializado la política, ¿no? Y entonces resulta que, como te decía, Toledo está prófugo, Humala no está preso, PPK, el señor Kuczynski, que fue presidente y renunció por el caso Odebrecht, él tiene arresto domiciliario, porque tiene 80 años. Fujimori tiene 80 años, pero él no tiene arresto domiciliario, él sigue preso, porque hay un sector radical de la izquierda que no perdona la decisión de Fujimori de enfrentar al terrorismo en su momento. Entonces, hay esta situación de mirando a ver dónde soy justo, a veces pareciera dependiendo del color político. Obviamente nosotros estamos apelando a las instancias superiores, en el caso de nuestra lideresa Keiko Fujimori, y en el caso del presidente Fujimori también, porque él recibió un indulto por parte del presidente Kuczynski, indulto que la Corte Interamericana, a pedido de ONGs de izquierda en el Perú, que fueron a la Corte Interamericana, le pidió al Poder Judicial que revise el indulto. Eso no existe en la legislación nacional, porque el indulto le pertenece al gobierno, al presidente. No puede revisarlo la Corte, el Poder Judicial. Sin embargo, en el Perú ha sucedido eso, bueno, y ya está sucediendo que la lideresa de la oposición está presa, ¿no? Entonces, hay un tema de impunidad, sí, que hay que luchar, pero en el tema político, y en el caso de Odebrecht, da mucho que decir quiénes son los que realmente están hoy día pagando o digamos, enfrentando sus delitos y que pareciera que hubiera una especie de color político, ¿no? Porque, como te decía, la exalcaldesa recién tiene 1 mes y medio, cuando era la persona que debería tener mucho más meses incluso que la lideresa de la oposición, que no corresponde estar en este momento en prisión, ¿no? La señora Fujimori, o sea, Sí. ¿está en proceso, está imputada o ya tiene condena? No, la señora Fujimori está recién en un inicio de investigación, está en lo que se llama en una Prisión preventiva. preventiva, que en el mundo ya se ha dicho que, es más, España acaba de sacar un acuerdo a nivel de sus cortes, donde incluso debería haber sanción hasta indemnización. Porque claro, nadie dice que no se juzgue y que no se investigue, más allá de esta barbaridad que yo lo digo que es sentido común. En el caso de Odebrecht, la señora no ha sido alcaldesa, no ha sido presidenta. ¿Qué le imputan? Si lo único que se está imputando es a aquellos corruptos presidentes que recibieron plata de Odebrecht para darle obra. Ella no ha sido autoridad pública. Entonces se han ido por el lado del aporte. El aporte no está penado. Entonces, ¿por qué? Porque como el aporte aparece en otras personas y no los supuestos donantes, y eso tampoco es un delito en ese momento, si no es una falta administrativa ante la autoridad electoral porque no quisieron aparecer algunas personas, a eso le llaman lavado. Entonces está por lavado. Pero ¿hay algo corroborado? No. Solamente hay un testigo, le llaman allá testigo, no, le llaman testigo protegido, creo es el término exacto, sin corroborar, pero está presa. Lo que nosotros tenemos claro es que lo que se busca es golpearla para el próximo proceso electoral, ¿no? La señora Fujimori ha pasado de 13 congresistas a 36 y después a 73. Y perdió por 30.000 votos. Entre comillas, para mí perdió, porque yo tengo un análisis político distinto. Y obviamente para el 2021 que venía era muy difícil probablemente parar ese huracán político que se llama Keiko Fujimori. ¿Cuál es la forma para mí de pararlo? Es haberle inventado una situación de lavados cuando no es un tema de lavado y que se va a ver en algún momento, pero sobre todo meterla presa cuando todavía ni siquiera hay denuncia del fiscal. O sea, el fiscal todavía no ha hecho la denuncia ante el juez. Lo que ha hecho es presentar la investigación y pedir como una medida, digamos, anticipada, la prisión preventiva, lo cual es una barbaridad que se haga en pleno siglo XXI una situación de este tipo, ¿no?
Perú también es muy conocido por el tema este de la lucha en contra del terrorismo, la lucha contra organizaciones criminales. O sea, ¿cómo encararon realmente eso? O sea, porque eh, fue muy famoso en su momento Sendero Luminoso, como organización terrorista, etcétera. Entonces, pero son dos preguntas que te hago en una. O sea, una es las organizaciones terroristas y otra las organizaciones criminales. O sea, la experiencia en el manejo de esas situaciones. Sí. Bueno, a ver, incluso nosotros digo, porque yo he sido parte, este es mi tercer periodo, en el Congreso anterior, en el Parlamento anterior, se aprobó una ley incluso de crimen organizado, justamente para el tema de, obviamente, narcotráfico, trata, porque a veces el narcotráfico también se infiltra a nivel de algunas organizaciones políticas y siempre hay que estar alertas porque definitivamente el narcotráfico es es una organización criminal, digamos, con mucha expertise para ver por dónde va entrando, ¿no? Incluso parte de estas investigaciones hoy día en el Perú sobre un grupo de jueces corruptos, donde ahí hay un tema interesante porque usando esa ley de crimen organizado, porque hay que usarla para narcotráfico, para bandas criminales, se detectó por el servicio de inteligencia, entre comillas, y estamos hablando de la época de hoy, no en la época de Fujimori, unos audios de jueces corruptos, por lo menos un par de jueces comprobadamente corruptos. Entonces resulta que hay jueces que tenían conversaciones con otros jueces, que es lo natural, y entonces hay jueces supremos, por ejemplo, que conversaban con este juez que hoy día está preso, uno de ellos, y conversaban para determinadas reuniones, porque los jueces se reúnen. No hay un audio que entre ellos que digan vamos a soltar al narcotraficante tal, vamos a apoyar a tal narco. Entonces, lo irónico de lo que ha pasado, volviendo un poco a esta preocupación, es que, por ejemplo, hay un audio de un juez que no lo imputa para mí en nada, que le pide un favor a este juez que está preso para que le acelere un expediente. Este juez es el juez que condenó a Fujimori. Entonces, ese audio, hablando con este juez que está preso, pidiéndole que lo apoye con un expediente, quedó ahí. Hay otro juez que habla con el mismo juez corrupto que está preso, también, con algo menos incluso importante, no pidiendo que lo ayude, porque eso sí hay un tema más bien de, digamos, podría estar habiendo algo de incompatibilidad, de pedir un tema de un favor, etcétera, sino cosas como necesito mi certificado que no tengo tal cosa porque me voy a presentar a tal sitio, y esos audios sí lo están usando para decir que esta persona es parte de la organización criminal del juez. Entonces hay una doble medida, ¿no? Cerrando ese paréntesis, que es algo que nos preocupa porque incluso en el caso de nuestra lideresa han estado cuestionando hasta los vocales supremos que van a haber una casación. La lideresa de mi partido ha planteado una casación que esperemos que se resuelva conforme a ley, pero hay un sector muy duro de la izquierda con algunos medios presionando para que algunos jueces que van a ver el caso se inhiban. ¿Por qué? Porque tiene una conversación con este juez corrupto, pero conversación que la tiene como cualquier juez y que no dice nada de ilegal. En el otro caso hay otra conversación, pero como ese juez fue el que metió preso al presidente Fujimori, no dice nada. Cerrando ese paréntesis, la ley de crimen organizado la hemos sacado ya hace 6 años, permite obviamente que, y esperando que actúen bien, los fiscales y los jueces puedan tener, digamos, herramientas mucho más fuertes, inquisitivas. Pero no es tanto en la experiencia, digamos, con el tema del terrorismo. En el tema del terrorismo fue un tema mucho más fuerte. Te comentaba hace un rato, el Perú era un país, yo soy de una generación de los 80 donde decíamos el que sale al último apaga la luz, ¿no? O sea, era inviable en nuestro país. Y entonces, por ejemplo, lo comentaba hoy día en la Cámara de Diputados, lo que hizo el presidente Fujimori, entre otras cosas, fue hacer una reforma en el sistema para que sean jueces sin rostro los que juzguen a los terroristas. ¿Y por qué? Porque evidentemente se daban cuenta en ese momento que los terroristas salían, la sentencia era libertad y no habían sentencias, no habían sentencias sancionándolos. Y que claro, tenían temor de que amenazaban a sus hijos, a su familia. Entonces se crearon los tribunales sin rostro. Cuando ya cae el gobierno del presidente Fujimori y vienen, nosotros le decimos los pseudo-moralizadores, llega Toledo, el famoso presidente Toledo, enfrentando a Fujimori contra la corrupción y a favor de la democracia, bueno, el que hoy día está prófugo con más o menos 39 millones de dólares que le han dado a Odebrecht, ese es el referente que tenía la izquierda en el Perú. Claro, pero como Fujimori había gobernado muchos años y había enfrentado fuerte a la izquierda y al terrorismo, o sea, dos grupos distintos, pero me refiero a ambos políticamente a la izquierda, y
obviamente política y militarmente al terrorismo, había una especie de revancha y entonces, claro, vino Toledo, primero vino el señor Paniagua, el presidente Paniagua, vino Toledo, y en ese periodo se eliminaron todas las sentencias. Y entonces hoy día resulta que casi la gran mayoría de los terroristas del Perú están libres. Solamente está preso el monstruo o la bestia que le llamamos Abimael Guzmán, que es el líder del Sendero Luminoso, y su esposa, pues ellos tienen cadena perpetua. Todos los demás terroristas están presos. Y gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indemnizados, porque nos obligaron a indemnizarlos en el gobierno del señor Toledo, ¿no? Porque en otro gobierno yo creo que se hubiera puesto más firme y hubiera dicho que no se puede indemnizar, o por lo menos primero tendrían que pagarle los daños y perjuicios a los militares y policías que perdieron algún miembro de su cuerpo o perdieron a algún familiar, y más bien el Estado le debe más a ellos que lo que ha indemnizado. Entonces, en la época del terrorismo sí tuvo que haber una estrategia judicial, militar, y no voy a negarte que es de donde se agarra mucho la izquierda radical en el Perú, sí hubo puntos concretos de excesos que no se pueden repetir ni aceptar en un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, donde hubieron algunas situaciones ya complicadas, pero que son aisladas y que jamás han comprometido a nuestras Fuerzas Armadas. Sin embargo, se habla de terrorismo de Estado desde el punto de vista de la izquierda. La famosa toma de la embajada del embajador de Japón, de la casa del embajador de Japón en el Perú, operación llamada la Operación Chavín de Huántar, exitosa, gloriosa para nosotros. Cuando yo fui presidente del Congreso, tuve el honor de poner los bustos de nuestros dos héroes, Jiménez y Valer, que fueron los dos únicos comandos que cayeron. Y entonces es una operación reconocida por todo el mundo, menos por la izquierda peruana, que hasta hace un poco más de 2 años seguían juzgados nuestros comandos que entraron a la embajada por lesa humanidad, porque se supone que había un terrorista que no había muerto, sino que lo habían matado después, ¿no? Y entonces ese tipo de historia nosotros todavía tenemos y tenemos que reivindicar a nuestras Fuerzas Armadas. Yo cuando he sido presidente del Congreso, entre la actividad parlamentaria, he tenido muy pocos gestos políticos, pero que me han importado hacerlos. Uno de ellos ha sido con los Chavín de Huántar, ha sido con las Fuerzas Armadas de mi país. Entonces, he sido muy claro en marcar una posición porque creo que, digamos, los ciudadanos y los políticos le debemos mucho a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra policía y obviamente a quienes en ese momento tomaron la decisión política muy dura, ¿no? Pero fue una estrategia combinada, en el caso del terrorismo, porque bien lo has separado tú, entre el narcotráfico, el terrorismo, entre militar, político y judicial. Fue una estrategia muy combinada. Y en el caso del crimen organizado hoy día hay unas herramientas jurídicas que creo que están dando algunos resultados, a pesar de que entre Colombia y Perú siempre paramos pateándonos un poco el tema del tema de las drogas, ¿no? Y igual nos preocupa, nosotros tenemos una zona en el Brain todavía un poco de conflicto, donde ya no hay tanto terrorismo, sino narcoterrorismo, pero que las herramientas legales están ahí. En algunos casos, como te contaba, se han usado más bien el crimen organizado para imputar a partidos políticos. Hoy día en el Perú hay 2 o 3 partidos políticos que son los más antiguos de oposición, que es el APRA, que somos nosotros y otros más, que hoy día están denunciados por crimen organizado. Y esa ley la dimos los partidos, pero para enfrentar al narcotráfico, a la trata de personas, etcétera. Pero hay un sector que lo está usando para esta situación, lo cual nos preocupa, pero igual, legalmente habrá que responder, ¿no? Ok. Saliendo un poquito ya del tema de Perú propiamente dicho, o sea, y entrando en el tema de relaciones internacionales. ¿Cómo está el tema de Perú con el tema de Chile? Mira, Perú con Chile después de lo que pasó, digamos, del límite y la controversia que hubo, que creo que ambos países y ambas cancillerías la manejaron muy bien. Ha habido ya por lo menos 2 reuniones bilaterales y creo que camina bastante bien. No soy yo, felizmente, digamos, de este grupo, pero digamos, tengo 48 años y cuando era mucho más joven había mucho más la gente de tu edad, una siempre estos sentimientos complicados que lo aprovechaba siempre los políticos, así como golpear al Congreso es algo que te da réditos en cualquier parte del mundo. Bueno, tanto en Chile como en Perú, hablar de uno contra el otro sirvió en los 70, en los 80 muy buen tiempo, ¿no? Pero yo creo que son relaciones ya bastante maduras, bastante superadas. Por lo menos yo como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que he tenido mucho contacto no solo con la embajadora ahí en Perú, sino con parlamentarios digamos, de Chile,
Creo que la idea más bien es que somos parte de la Alianza del Pacífico, o sea, eso sería imposible. Pero digamos, todo ese conflicto está resuelto, quedó para verlo más No, adelante. no, ya está además limitado por la propia Corte, o sea, ya ese tema está zanjado, ¿no? Y creo que en ambos lados ha O sea, habido... zanjado y aceptado. Sí, y en ambos lados yo creo que había una aceptación clara. Digo porque no he estado ahí, han estado nuestros cancilleres, pero la expresión de, digamos, de ambos gobiernos, de lo que ha venido después, incluso que son reuniones, como le decía, bilaterales, eh, siempre hay un conflicto, que hay un barco de pesca que se pasó, pero digamos, eso hay en cualquier sitio que hay un límite, hay una zona limítrofe, ¿no? Pero creo que a mí me parece que bastante superado, y creo que podríamos más bien aprovechar un poco más para poder, no quiero decir con esto que yo no sea muy nacionalista, o sea, obviamente como cualquier ciudadano de cualquier país es nacionalismo, pero en un mundo, hoy día, un mundo moderno, cuando uno ve que se ha superado una situación, que lo hemos llevado a, digamos, a niveles internacionales, supranacionales, y ha quedado, digamos, en una posición de un intermedio, un árbitro, y ambos estados han decidido, o mejor dicho, han aceptado y más bien han seguido trabajando en base a eso para seguir delimitando, para seguir desarrollando más bien la propia resolución. Yo creo que ya ese tema es un tema bastante... De hecho, son dos economías envidiables, ¿no? Hoy en Latinoamérica. Sí, y, claro, y ahí sí hay una competencia. Yo espero que nosotros recuperemos rápidamente digamos, lo que teníamos hace seis años, ¿no? Y que dejemos el piloto automático. Ahora, y un tema doloroso, digamos, para todos nosotros los latinos, el caso Venezuela. Sí, bueno, el caso Venezuela. Caso Venezuela, bueno, yo, entre otras cosas he conversado hoy día el caso Venezuela aquí en la Cámara. Entiendo que a Perú le golpea mucho más. Nosotros tenemos, imagínate, 815.000 oficialmente y por lo menos 1.100.000 venezolanos en el Perú. Eso ya no es una migración, eso es un éxodo. Y desgraciadamente tenemos varios problemas, a pesar de que la migración tiene su lado positivo. O sea, económicamente, tú lo ves a mí mejor que yo, un flujo de migrantes le da a una nación, digamos, el activo que te trae una persona, ya sea un profesional calificado o mano de obra, lo que fuese, de que tú no has invertido ni un centavo. Es decir, hoy día un migrante te trae a tu país sus capacidades y sus adquisiciones y todo lo que tiene sin que tú hayas invertido. Entonces, cuando tú lo ves desde ese punto de vista, económicamente es positivo, porque tú tienes una masa de gente aportando sin que tú hayas gastado un centavo. Pero es una masa de gente que te va a demandar servicios públicos. Entonces, después te empieza a complicar, sobre todo cuando tú no estás todavía muy bien, digamos, equiparado en tus servicios públicos para tus connacionales. 1.200.000 o 100.000 es muy fuerte. Y el otro problema es que nuestros países siempre han sido países acostumbrados a ser países de origen, no países de destino. Entonces, la política sobre migraciones del Perú siempre ha sido preocuparse por nuestros compatriotas en Estados Unidos, en España, en Chile, en Argentina, ¿no? Peruanos que tenemos en el extranjero, y más bien hasta molestos por tratos indignos que pueden tener nuestros compatriotas. Entonces, ahora lo vemos al revés. Entonces, ahora estamos en el otro lado de la moneda. Ahora nosotros somos el país de destino. Y claro, en el Perú, con todo lo que queremos y hemos recibido con los brazos abiertos nuestros hermanos venezolanos, se ha empezado a generar algunos problemas, y desgraciadamente hay quienes no miran, digamos, las cosas como deberían en la dimensión, sino aprovechan políticamente y empiezan con un tema de xenofobia en algunos casos. Pero es un problema serio que creo que al gobierno se le dio un poco de las manos, porque sí se sabía que venía una migración muy fuerte. Se ha habido pensar en una política distributiva en regiones. Nosotros tenemos regiones donde no tenemos una demanda muy fuerte, por ejemplo, de médicos que no van a esas zonas porque se concentran en la capital, y por ejemplo ha venido mucho médico venezolano que debería irse para allá, ¿no? Que deberíamos saber cómo distribuir todo este grupo de personas migrantes. Digamos, ese es cómo solucionas un problema que no lo ha originado ni estos señores, ni menos nuestros países. Ahí este problema lo ha originado obviamente quienes gobiernan Venezuela, ¿no? Y yo he sido muy duro en estos casos, y seguiré siendo muy duro, y lo digo aquí en tu programa como lo he dicho en Brasil. Venezuela es la pusa, el cáncer se llama Cuba. Y desgraciadamente, mientras nuestra diplomacia internacional siga viendo a Cuba como parte del paisaje latinoamericano, y que
está acostumbrado a mirar una dictadura donde violan derechos humanos y matan gente y se horrorizan con Venezuela. Uno ve una doble vara de medir las cosas, ¿no? Entonces, creo que hay mucha hipocresía en las posiciones. Yo creo que en las posiciones mucho más firmes. Te comentaba también, digamos, yo he estado en la Venezuela de Chávez, he estado en la Venezuela de Maduro, o sea, no lo veo desde Lima, yo he viajado, me he reunido con todos los líderes de la oposición venezolana, desde Capriles, María Corina Machado, que es una extraordinaria mujer, Leopoldo López, Antonio Ledesma, el presidente Guaidó hoy día, que digamos, estaba en las reuniones, pero él era como que el segundo al mando detrás de Leopoldo, ¿no? Y a todos les dije algo que te lo voy a decir delante y para todos, todos tus compatriotas, que es la verdad, ¿no? No hay ninguna dictadura en el Caribe que haya salido por la buena, o sea, lo demás es humo, lo demás es cuento. O sea, en la historia ustedes revisen la historia latinoamericana y las dictaduras del Caribe, yo no conozco ninguna que haya salido yéndose a querer conversar y firmar un acuerdo de paz en otro lado, no hay forma. Es decir, y lo que hay hoy día en Venezuela es una narcodictadura. Y Maduro no existe. Lo que existe es una dictadura narcomilitar manejada desde La Habana. Y esos comentarios diciendo que yo respeto ese principio de la no injerencia, digamos, extranjera en la decisión de los pueblos, claro, eso es un principio básico. Y hay varios principios básicos, pero eso es cuando ya has pasado un límite. Pero hoy día lo irónico es que digamos, los que miramos del otro lado y decimos no, es que no puede haber injerencia extranjera. Perdón, hoy día hay milicia cubana en Venezuela y lo hay de hace 7 años, 8 años. O sea, hay gente, milicia cubana con máscara, con pasamontaña disparándole a ciudadanos venezolanos. Hoy día hay armas rusas. Hoy día hay zonas liberadas para, no sé si hay una zona islámica, iraquí. O sea, ya es un peligro para la región latinoamericana. Ya no es un tema, más allá que es importante, el tema humano de Venezuela, la situación de la migración que está generando muchos problemas, pero en general ya es un tema incluso de seguridad de nuestra región. Y nuestra región pues ha tenido péndulos, ¿no? Entonces hemos tenido una época donde el chavismo había avanzado muy fuerte, con los Kirchner, con Correa, con Lula. O sea, había un momento para mí muy complicado, una visión que yo pensaba que ya la región se venía perdiendo, que es parte también de las visitas que vengo haciendo a Brasil, a Paraguay, y pronto espero estar con el equipo del presidente, del expresidente Uribe, o el partido del presidente Uribe. Y ahora un poco que ha habido un cambio, felizmente, del péndulo, y lo cual deberíamos estar alertas para que estos modelos no se van a repetir. Yo creo, te lo digo con sinceridad, y los venezolanos que conozco mucho, ellos lo saben. Desgraciadamente, el problema fundamental de poder derrocar al gobierno de Nicolás Maduro es que la inteligencia cubana está infiltrada en la oposición venezolana. Está muy infiltrada. O sea, no es un tema como a veces lo vemos uno dice, ¿y por qué se dividen? ¿Y por qué se pelean? Revisa, vas a ver que cada vez que ha estado Chávez o Maduro, cada uno en su momento, casi arrinconado, algo ha pasado. Y la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, la última vez que yo estuve con ellos fue cuando ganaron los 102 escaños, donde ganó la mayoría, eso casi ha sido en el 2015 para el 16, fue la elección donde la oposición tuvo mayoría. Pensamos que iba a pasar algo importante, sin embargo, hasta el día de hoy no se ha podido dar. Y yo, con todo respeto y cariño, yo veo, por ejemplo, el Grupo de Lima, que lo lidera mi Cancillería, ¿no? La Cancillería peruana, hace un gran esfuerzo, y creo que hace un gran esfuerzo, yo se lo he dicho a mi canciller, y además que es una persona, yo he dicho, en el gobierno del señor Vizcarra, que tiene algunos tufillos de autoritario y que quiere hacer populismo. Yo siempre he rescatado a la gente de la Cancillería y del Ministerio de Comercio, pues son profesionales de carrera, no los van cambiando por cada régimen que viene, ¿no? Y entonces yo le he dicho al canciller, que es un buen canciller, claro, el Grupo de Lima se reúne en el 2015 y dice, pues, rechazamos la dictadura, ¿no?, de Maduro, violador de derechos humanos. Se reúne en el 2016 y dice, rechazamos rotundamente la dictadura. En el 2017 rechazamos categórica y rotundamente, y lo ponen en negrita, comillas, el papel, pues, o sea, aquí la solución es una sola. Y creo que es claro lo que estoy diciendo, no hay otra solución. Porque mientras más se mueren más niños inocentes en Venezuela, mueren más ancianos inocentes en Venezuela, mueren más mujeres dando a luz por falta de medicina. Eso de que una intervención
va a tener un costo social, ya hay costo social. Que una intervención militar es entrar a un país cuando eso no debería suceder. Ya hay fuerzas militares en Venezuela, pero están del otro lado. Entonces, yo creo que el problema de Venezuela, si los países latinoamericanos no lo saben tomar con una madurez geopolítica clara, no va a tener una solución. Desgraciadamente ahora se ha sumado China continental y Rusia, lo cual hace muy difícil a los propios países del Grupo de Lima tomar decisiones, ¿no? Porque obviamente son socios, por lo menos China, son socios comerciales de varios países. En el caso de Paraguay, felizmente no tienen ese problema, porque ustedes tienen relación con China, Taiwán. Pero para los otros países creo que se ha pasado su tiempo. Y cuando yo te digo lo de la inteligencia cubana infiltrada en la oposición venezolana, te lo puedo asegurar, y me lo han confirmado muchos de los dirigentes políticos venezolanos, que ellos no lo dicen, pero bueno, mira, yo no sé por ejemplo, quién le recomendó al presidente Guaidó que se vaya a negociar con la dictadura. Eso ha servido para que países que estaban un poco más listos a apoyar de una vez y tomar una decisión firme se frenen un poco. Y todo eso todo eso tiene una lógica. ¿Cuál sería, o sea, desde el punto de vista de tu análisis, lo más objetivo posible, doctor, en el caso ¿cuál sería el futuro de Guaidó? O sea, ¿se desinfló, ya quedó, ya pasó? O sea, Yo porque además yo quería que la Operación Libertad, pues si tú lanzas la Operación Libertad es porque en 4 días solucionaste ese tema, ¿no? Yo creo que eso ya, lamentablemente para Venezuela principalmente y para Latinoamérica, yo creo que eso ya quedó. Y creo que el presidente Guaidó ha hecho mucho esfuerzo, y obviamente seguro que quiere hacer mucho esfuerzo y va a seguir, pero uno ve nomás cuando salió Leopoldo y cómo se generó cuando sale Leopoldo al lado del presidente Guaidó, en algún momento se generó una potencia, porque claro, estás hablando... Y después de un par de horas cuando nos enteramos que se refugió en la embajada, y entonces hubo una desazón, digamos. ahí quedó, ¿no es cierto? Pero antes pasó lo mismo, tal vez ustedes no recordarán, cuando toma preso a Antonio Ledesma, la última vez que yo vi a Antonio fue en un mitin en Caracas y a Leopoldo Libres. Después de ese mitin de Caracas, eso ha sido 2014 más o menos, no recuerdo bien, salen a las calles. se acuerda la oposición salir a las calles. Pero Capriles decide no salir y su grupo de él jala para atrás. Entonces sale la mitad de la gente a las calles. Y ese es cuando lo toman preso a Leopoldo, Antonio y a otros más, ¿no? Entonces siempre hay una situación muy extraña, porque, digamos, yo sé que puede haber diferencias en un grupo de oposición, porque hay muchos partidos, muchas posiciones. Tú tienes una María Corina Machado, para mí muchísimo más clara en la posición, tienes a otros un poquito más intermedios, no tan radicales, si quieres el término, no tan arriesgados, si quieres el término. Pero, digamos, en la situación que está Venezuela ya no cabe pues posiciones, ya es una sola posición. Y a mí me apena mucho cuando lo vi al presidente Guaidó yéndose fuera de su país a querer negociar con el dictador. Me pareció cuando el expresidente Santos se fue a La Habana a querer firmar con la FARC, ¿no? O sea, me pareció algo tan desproporcionado, tan absurdo, con todo respeto al pueblo colombiano, pero tan absurdo, que supuse que no iba a llegar a un buen término, ¿no? Esto yo lo comento desde mi punto de vista internacional, ¿no? Es decir, creo que ha sido un error del presidente Guaidó, porque se juega mucho en Venezuela los que están al mando de Venezuela, ¿no? Ellos saben que, o si salen, saben que va a haber pues mucha persecución. Entonces, aquí hay que sincerar las cosas. O quieren hacer un pacto de impunidad para la familia, por decir, ¿no? O a quién se le ocurre que van a salir con toda la plata que han robado, que está en Miami, que se las confiscan en diferentes países, con todo el tema del narcotráfico, o con países detrás, como Cuba, como otros países que están defendiéndolo y empoderándolo. Entonces, desgraciadamente creo que el momento de ser duros incluso cada vez se ha vuelto más complicado. Porque claro, cuando ya tienes la posición de una Rusia o de una China continental, ya tienes el nivel muy escalado. No hubo un momento en que todavía eso no estaba tan fijo. Ahora, creo que China está evaluando también su posición. Ellos están con una deuda de Venezuela que quieren cobrarlo, pero yo no creo que lo que le falte a China sea plata, ¿no?
Así que yo lo único que espero es que, por lo menos lo que espero, como lo conversamos con Eduardo Bolsonaro hace un mes, es que cuando el presidente Trump señala una salida, no salgan muchas voces que parecen un poco hipócritas, porque salen a criticar, ¿no? Uno puede decir, bueno, no me parece, pero salen a criticar de tal forma que cuando uno los mira y dice, a ver, ¿y cómo piensa usted? O sea, cada día mueren tantos niños y tantos ancianos injustamente. Entonces usted quiere esperar cuánto tiempo para, ¿no? Porque te sacan un montón de excusas, ¿ah? Una intervención militar no se puede. Ya te estoy demostrando que en Venezuela hay países extranjeros que intervienen. Hay milicia cubana, está el ejército cubano, Cuba maneja todas las notarías de hace más de 8 años, hay armas rusas. O sea, eso de que no puede intervenir un país extranjero en Venezuela, eso no es verdad. Segundo, ¿hay costo social? Sí, lamentablemente sí, y quisiéramos que no. Pero ¿cuál costo social? ¿De la intervención de un día, 2 días o el costo social de 10 años? ¿Cuánta gente se está muriendo porque cada vez se eleva el nivel de ya son 3 hojas, 4 hojas de comunicado, ¿no? Entonces, yo espero que la diplomacia entienda, no me genera mucho entusiasmo la presencia de la señora Bachelet por allá. El mismo secretario general de la OEA cuando está, digamos, Almagro ha tomado una posición mucho más firme, la cual saludo. Yo, cuando he sido presidente del Congreso peruano, estuve Almagro a mi costado en una reunión en el Congreso, conversé con el señor Almagro y tuve una desazón sobre su visión sobre Venezuela. Me parece bien que 1 año y medio después él haya tomado más bien una posición más firme, pero lo que se tiene que hacer hace tiempo era ver o una posición muy dura o por el lado de la denuncia a nivel de la Corte Penal, que ahí también hay otro camino un poco más largo, pero que tampoco a veces lo quieren hacer suyo algunos países. Bueno, pasó muy rápido el tiempo, doctor. Sí. 21 horas y 5 minutos. Pero te voy a hacer una última pregunta y nos vamos. Un análisis así amplio, genérico. ¿Focos de autoritarismo en América Latina? ¿Cuál es tu visión? ¿Existe? Kirchner, el tema de Venezuela lo tocaste muy bien. O sea, ¿alguna otra visión, algo así que se esté...? Bueno, a mí me preocupa mucho cómo están pasando las cosas en mi país, ¿no? Pero bueno, que es un país además que a diferencia de varios países, en los otros países la izquierda ha sido desplazada y en mi país más bien la izquierda ha ido avanzando con sus tentáculos en instituciones. Mira, no percibo, digamos, a nivel regional esto. Lo de Kirchner, lo de la señora más es un populismo, bueno, es parte del electorado, no solamente latinoamericano en general, a veces hasta O sea, ¿vos mundial. crees que no llega? Hasta mundial que por populismo puede ganar, ¿no? No sé si nuestro Papa irá a votar o está exonerado de votar, porque también creo que tiene su corazoncito, pero lo que yo sí creo que la región ha cambiado el péndulo de alguna manera y sin entrar mucho detalle, mi visita también aquí, como lo he hecho en Brasil y me faltan algunos países, que estamos tratando de coordinar algunos políticos de la región, algunos partidos, algunos parlamentos, no solamente políticos, sino parlamentos, que si bien es cierto no tenemos una similitud o exactitud en todos los temas, creemos que ha habido un daño muy fuerte digamos, con el socialismo del siglo XXI, con estos modelos autoritarios, populistas, que después se convierten en autoritarios, estos de las reelecciones y reelecciones que se han instaurado, después el cambio de la Constitución, como lo percibo mucho en el Perú. Entonces, creo que si no tengo esa alerta, por lo menos, de que vaya a haber un riesgo... ¿Y Centroamérica? Que no vaya a haber un riesgo autoritario, estoy hablando de Sudamérica ahorita, de que no vaya a haber un riesgo así tan fuerte, creo que es un momento más justamente para empezar a conversar, a coordinar, a estar alertas, a generar espacios de diálogo, de reuniones, de intercambio, que es parte de lo que estamos trabajando con algunas personas, para que, digamos, mientras se va, ojalá pronto se apague el tema de Venezuela. Yo lo veo difícil si es que no se toma una decisión clara y dura y radical, pero no vuelva a haber otro brote. Más es lo que pase, como te digo, en el Perú y lo que pasa con Kirchner en Argentina. Centroamérica me responde un poco lo que te decía de Cuba, ¿no? Porque si finalmente cae Venezuela, que espero que sea pronto, Cuba ya tiene otro juguete, ¿no? Que está en Nicaragua. Y si cae allá, aparecerá otro. Y desgraciadamente,
cuando uno ve en compartimentos esta situación de Venezuela, es una visión equivocada. Cuando uno ve, te voy a repetir que suene duro, o sea, Venezuela es la pus, el cáncer se llama Cuba. Entonces, cuando quienes creemos en la democracia, quienes creemos en el Estado de Derecho, en la libertad, quienes creemos en los principios de, digamos, si vale el término, fundacionales de nuestra sociedad, nos damos cuenta que el tema no solamente, Maduro no es el problema, Maduro no existe ni existiría, hay otro tema detrás, y detrás de lo que está en Venezuela está Cuba, y detrás de Cuba, entonces ahí uno puede enfocar, y respondiendo a tu pregunta, sí, Centroamérica puede convertirse en la medida que acá, por lo menos empecemos a estar mucho más alerta para que no tengamos otro Venezuela, Centroamérica podría empezar a quedarse un poco, digamos, sin esa defensa y correría más bien hacia ese lado, como lo ha habido en algún momento, ¿no? Pero digamos, vayamos por pasos. Primero, creo que por lo menos Sudamérica debería tener este foro de conversaciones y de alertas que por lo menos permitiría afianzar de alguna manera un poco más nuestra visión de democracia, libertad, que son principios que no tienen barreras, que no terminan en la frontera de Paraguay ni en la frontera de Perú. O sea, son principios que pasan por encima de nuestra frontera, así que deberíamos siempre estar dispuestos a defenderlos a costa de cualquier precio, porque quienes hemos sabido de perder democracia o perder libertades en algún momento sabemos que es un costo muy grande para las generaciones en nuestro país, ¿no? Excelente, doctor. Y bueno, gracias. La visita, muy buena. Esperemos tenerte más seguido por Paraguay. Por supuesto que sí. Claro, y bueno, unas palabras de despedida, doctor, y nos vamos yendo. Sí, no, bueno, muchísimas gracias por la entrevista y muchísimas gracias por todo los días. He tenido un día muy corto, me estoy regresando muy rápido, pero ha sido una visita que me ha encantado. Tengo familia política por acá, así que además hemos quedado en regresar y seguro que vamos a regresar a una linda ciudad. No he conocido mucho más que solamente, digamos, claro, la capital, pero creo que de todas maneras vamos a regresar y espero sala de reunión en sala de reunión. Sí, no, y espero que sobre todo los jóvenes no estemos los jóvenes, no estemos no, sino ellos no estén tan distantes de la política. A veces siempre los jóvenes, con justa razón, por trabajo, por diversión, por lo que fuese, miran un poco distante y hay que estar siempre alerta porque de eso va a depender mucho las decisiones que se tomen en el futuro de su propia vida, ¿no? Excelente. Y bueno, nosotros estamos en compañía del doctor Luis Galarreta, congresista de Perú. Y bueno, estamos por concluido un programa más de Artículo 26. Ustedes saben que pueden ver en diferido el programa a través de Twitter, Facebook, YouTube y a través de nuestro canal digital artículo26.com. Nosotros regresamos el próximo jueves a las 20 horas de vuelta con otra entrevista y nos despedimos. Son las 21 horas y 11 minutos. Muchas gracias. Buenas noches.